Ay, sí, me dejó. Sí, porque me está grabando automáticamente como lo había programado yo. Bueno, gracias. Bien, funcionó. Y ahora supuestamente comparto pantalla. Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, acá estamos. ¡Ay, gracias! Bueno, genial. Bueno, entonces les hablaba de esto, de la teoría del capital humano y el impacto en la educación. Es un texto de Rodríguez Mónica y de Junge Gustavo, que es una ponencia que hacen estos investigadores en un congreso de trabajo y ellos lo llaman a su ponencia la pedagogía, teoría del capital humano, la pedagogía de las competencias y capital social, educar para el consenso, para la nueva sociabilidad del capital. Bueno, es un nombre medio largo y complicado, pero en realidad lo que anuncia es que ellos van a analizar esta teoría del capital humano, pero el análisis que hacen es desde una mirada crítica, que hay, por suerte, muchísimas miradas críticas alrededor de la teoría del capital humano, porque es una teoría, como les decía, de corte economicista, que los críticos dicen que ha servido para enmascarar las desigualdades educativas y de alguna manera ser punta de lanza para que penetren estos modelos económicos y que nos convenzamos, digamos, los países en los que vamos de alguna manera sufrir este tipo de, digamos, de modelos, de que apuntan a algo mejor. Gramsci, que es digamos, un filósofo marxista, ha estudiado lo que son que él los ha llamado los teóricos orgánicos. Él dice que todos digamos, los sistemas de poder tienen sus propios teóricos, que van a armar un discurso teórico para que nos convenzamos o para sustentar, digamos, la injusticia desde lo teórico. De alguna manera, la teoría del capital humano, los críticos de esta teoría lo que dicen es que justamente es una teoría que enmascara las desigualdades. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué dice la teoría del capital humano? Primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Esta teoría surge alrededor de los años 50, es una teoría que se desarrolla en los países, en Estados Unidos, Inglaterra, y ¿qué es lo que va a decir? Que la educación va a favorecer la productividad, a más educación, más productividad, mayor empleo y mayor salario. O sea que las personas que tienen más educación van a ser más productivas, van a conseguir mejores empleos y van a tener mejores salarios. Esto se construye en un contexto en que el Estado era el Estado benefactor, digamos, había una presencia del Estado. Entonces, podríamos decir que quizás esta teoría en su primera versión, en este momento, tenía un sustento que podía ser bastante razonable, ¿no? Ellos lo que van a decir es que en la medida en que la competencia se desarrolle, ¿no? Sea perfecta, porque haya más gente capacitada, más posibilidades de producción, va a favorecer a toda la sociedad. Entonces, la educación va a ser una variable que va a explicar el éxito laboral y económico de cada individuo. O sea que cada uno va a tener mayores posibilidades de insertarse laboralmente, de ser exitoso en lo laboral y poder tener un mejor pasar económico en la medida que se capacite. Esto es básicamente, y así bastante simple, ¿no? Cuando que vemos esta ecuación, educación, productividad, empleo y salario, pareciera que tiene una lógica, ¿no es cierto? Ahora, lo que concibe esta teoría es que la educación es una inversión. O sea, yo tengo que invertir en mí misma para tener una mejor productividad, conseguir un mejor empleo y tener un mejor salario. También pensemos que esto de la inversión es muy
del concepto que tienen de educación en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos la educación universitaria es paga, no hay universidades públicas. Entonces, bueno, de alguna manera, esto de invertir quiere decir que, bueno, yo pongo parte digamos, de mis ingresos, o la familia va a poner parte de sus ingresos en la educación, en pagar una universidad, por ejemplo. Y esto va a tener un beneficio para los hijos o para uno mismo. Lo que tiene de particular también es que pone el énfasis en la elección individual, que depende de cada uno, que de alguna manera cada uno elige qué tipo de vida quiere o qué futuro va a conformar. Entonces es individual. Acá no entra, no pone una mirada en lo social y en las complejidades sociales. La elección es individual. Yo soy una persona que postergo por ahí mis deseos, otros intereses en pos de mi educación. Entonces, voy a ser exitoso, entre comillas, en la medida que yo haga una elección de invertir en mi propia educación. ¿Se acuerdan un poco? Bueno, sería como, pensando Bourdieu en el capital cultural, ¿no? De esto pero acá lo hablan como inversión, como que es algo que tiene que ver con una decisión individual, ¿no? Y un poco cómo voy a desarrollar el capital humano. Va a tener un valor económico, le da un valor económico a la educación, yo invierto en mi educación, esto va a redundar en una mayor productividad de cada una de las personas, y eso se va a volcar en un mayor crecimiento económico de la sociedad. Básicamente es esto. Ahora, yo les traje esta gráfica un poco para que pensemos entre todos qué pasa, qué es lo que le faltaría a esta teoría del capital humano. A ver, vamos a mirarla, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? A ver, ¿qué se les va ocurriendo? Desigualdad. Desigualdad, a ver, ¿por qué? Porque, bueno, por un lado están subiendo como una escalera mecánica, los niños, y en el otro es como que está una escalera como si fuera, no sé, de cemento, toda rota, y como que les cuesta, como que los escalones son súper altos, o sea, les cuesta muchísimo subir, es básicamente representación de la sociedad, porque están hablando de que por ahí un sector puede acceder a ese tipo de educación y ese tipo de privilegios porque tienen la economía para hacerlo, y hay otros que se esfuerzan mucho más para llegar a ser justamente lo que dice esta teoría, ¿no? De llegar al éxito, o entre comillas, porque cuesta, no todos tienen más posibilidades. Justamente lo que pensaba. Digo, bueno, actualmente se puede decir, muchas personas van a escuela privada hoy en día, y hay una diferencia enorme entre escuelas privadas y públicas, y por ahí uno es hijo de tal empresario que lo mandó a la mejor escuela de todo el país, carísima, y él va a tener, o ella va a tener, un puesto único, y después los ves a los del otro lado de la sociedad que están esforzándose constantemente para terminar los estudios porque por ahí su realidad es diferente, se esfuerzan incluso para entrar a la universidad, llevar a cabo los estudios, recibirse y de ahí encontrar un trabajo, que es muy difícil hoy en día. Entonces, nada, esa diferencia se nota justamente en este gráfico. Bien, lo que estás... Yo creo que Sí, también se refiere un poco a lo que dice la nena en la escalera mecánica, al término que defienden muchos de la meritocracia, que tienden a confundir lo que es el esfuerzo propio cuando no parten desde la misma base. Nadie dice que la chica de la escalera mecánica no se haya esforzado para llegar a donde está, pero no partió desde el mismo punto que los que están del otro lado de la escalera. Y no está bien. bien. Al menos para mí. Sabrina y Lucía están planteando, con
los comentarios que hicieron, súper acertados, algo de lo que justamente se critican. La crítica a la teoría del capital humano que se hace justamente es esta, ¿no? El punto de partida, no es igual. Creo también, profe, perdón que te interrumpa, Sí. que tiene que ver con los diferentes paradigmas sociales, porque, por ejemplo, para la nena que habla, es normal esas condiciones, o sea, es normal subir en una escalera mecánica o en un ascensor o lo que sea, en este gráfico, ¿no? Cuando para las otras personas es normal forzarse, tal vez, no sé, tienen problemas que en la casa, por ejemplo, no tienen para comer, entonces ya esa es otra condición, o no tienen tiempo para estudiar porque tienen que cuidar a sus hermanitos, o lo que sea, y son diferentes puntos de vista que tal vez la otra persona no lo entiende porque no lo vive y tampoco entiende cómo a otra persona le pasa diferente, que también ahí juega la empatía, bueno, esas cosas. Bien, y además, de alguna manera yo creo que este gráfico está hablando de una sociedad postindustrial, ¿no? Con los fenómenos possocial, con los fenómenos que se fueron produciendo después del retiro del estado de bienestar. El estado de bienestar que le podía garantizar a los chicos de la escalera rota o de la escalera tan empinada de alguna manera. La presencia del Estado fuerte, de un Estado protector, que podría de alguna manera generar en los chicos, digamos, de la escalera tan empinada. El Generar Estado, igualdad, generarles oportunidades. claro, porque el Estado benefactor va a ser un Estado presente con políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, pensando en una política pública universal que va para todos, la asignación universal por hijo, ¿no? Es de alguna manera una política que se asocia con el Estado benefactor. Más allá que estamos en una época de imperio del neoliberalismo, lo que yo quiero por ahí que vayamos pensando es que se van produciendo intentos en algunos países o en algunas regiones de correrse de ese modelo neoliberal tan individualista e intentar otro tipo de políticas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo se podría decir que es una política que tiene que ver con el Estado benefactor, que no es el Estado, digamos, que no es, digamos, lo que propone el neoliberalismo, estaría como en contradicción, ¿no es cierto? Entonces, para que estos chicos puedan llegar, digamos, a la cúspide o por lo menos poder igualarse con los chicos de la escalera mecánica, bueno, tiene que haber un Estado presente que garantice becas educativas, salarios, digamos, trabajo para los padres, que garantice cobertura social en cuanto a la salud, escuelas públicas de mayor calidad, ¿no? Mejor equipadas. Este tipo de cuestiones tiene que estar presentes. Pero en los modelos neoliberales hay un retiro del Estado, los dejan a estos chicos y a estas familias en un estado de desprotección. Y me gustó mucho porque lo que ustedes dijeron, porque tiene que ver, alguna de ustedes lo dijo, no sé si fuiste Sabrina, vos, la meritocracia, ¿no? Esto tiene que ver con esta Lu. Lucía, con la meritocracia, ¿no? Con este concepto que en los últimos años está dando vuelta, ¿no? De la sociedad del mérito, ¿no? Llega el que lo merece, el que hace méritos, el que se esfuerza. Pero de alguna manera son conceptos engañosos, que están enmascarando, como ustedes bien lo dijeron, otras cuestiones sociales que están presentes. Me parece que, bueno, el concepto de meritocracia lo explica bien. Bueno, y lo que va a decir Aronson, que es el tema del teórico de la semana pasada, pero yo un poquito se los digo así por arriba, es que esta teoría del capital humano tuvo dos versiones. Apareció en los años 50 y que tuvo sus repercusiones hasta los 70, pero había un estado de bienestar, digamos, el Estado acompañaba
Entonces, los efectos de esta mirada de la teoría del capital social no eran tan, digamos, crueles y expulsivos como lo fueron a partir que cae el estado de bienestar y entramos en el estado postsocial, donde además de que las injusticias sociales siempre estuvieron, quedan muchos sectores de la población absolutamente desprotegidos. Entonces, esta vuelta de la segunda versión de la teoría del capital social se vuelve de alguna manera bastante engañosa. ¿Y por qué digo segunda versión? Porque los ideólogos de las teorías neoliberales toman discursos teóricos para justificar la implantación de sus modelos. Entonces vuelven a tomar la teoría del capital social para justificar los modelos que quieren implantar. Entonces, ¿qué van a decir en el segundo momento, en el pleno auge del neoliberalismo? Van a decir que si quedás desempleado, si las políticas neoliberales plantean otro modelo de producción y otro modelo de entender el rol del Estado, si vos quedás afuera del sistema va a ser culpa tuya. No es, el Estado, las políticas neoliberales no van a tener nada que ver. Vas a ser el culpable porque no te capacitaste lo suficiente, porque no invertiste en tu educación, porque esa es tu responsabilidad y no la asumiste. Es, de alguna manera, responsabilizar a los individuos de cuestiones que tienen que ver con políticas que responden a otros intereses, ¿no? A esta acumulación del capital que se está dando en este momento del capitalismo, donde unos pocos tienen mucho y hay muchos que no tienen nada, y esto está sucediendo a nivel mundial. Nos parece que, en los países como los nuestros, en Latinoamérica, se siente de una manera tremenda, pero también esto está pasando en Europa, está pasando en otras latitudes, ¿no? Porque se ha globalizado el modelo neoliberal y este modelo de exclusión sucede a nivel mundial. Entonces, lo que este cuadro le está mostrando es, de alguna manera, cómo se entiende la educación en la primera versión, en los años 50 de la teoría del capital social, y cómo se va a entender en la segunda versión de la postindustrial. Entonces, hay variaciones, aunque, de la matriz a la misma de la teoría del capital social hay algunas variaciones que tienen que ver con el contexto. No es lo mismo esta teoría pensada donde el Estado todavía tiene cobertura sobre los individuos, sobre las poblaciones, y pensarlo en su segunda versión, que es la postindustrial, donde se retira el Estado de su función de protección social, ¿no? No sé si esto se entiende a lo que quiero significar con las dos versiones. A ver, ¿se puede entender? Porque a lo mejor es confuso. A ver cómo lo entendieron. O sea, que la teoría se creó en los 50, pero en el estado postindustrial, después de cuando, empieza a tener efectos más duros el neoliberalismo, se vuelve a tomar esta teoría, o algunos teóricos la toman, para justificar la implantación de las teorías neoliberales. Y esto va a tener su reflejo en la educación. A eso queremos referirnos con las dos versiones, ¿sí? Bueno, y en América Latina, ya habíamos visto que durante el auge de las políticas desarrollistas, donde había un intento de industrializar, tiene auge la primera versión de la teoría del capital humano, pero claro, sus efectos en la educación, no tienen
ese efecto devastador que va a tener en los 90, porque se da en un contexto de desocupación, de apertura de las importaciones que desmantela la industria nacional, se genera desocupación, el país ya no tiene un proyecto de industrialización, sino que van a tener el auge de los capitales financieros, y esta teoría en su segunda versión va a impregnar la teoría curricular. ¿Y cómo lo vamos a ver específicamente en nuestro país? En la década del 90, con la Ley Federal de Educación, que es una ley que responde a esta mirada de la educación. Y en la época, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la época menemista? Lo habíamos visto en la clase pasada, cómo en la época de Menem se instala en nuestro país el modelo neoliberal, con una crudeza brutal, y se va a ver reflejado alguna de estas cuestiones en la ley federal, porque va a ser una ley que va a responder a otro modelo económico, ya no va a responder a un modelo económico de industrialización. Entonces después vamos a verlo en profundidad, la ley federal, cómo ya no importa formar técnicos, calificar a las personas para un trabajo. Entonces vamos a ver cómo en los contenidos curriculares y en el espíritu de la ley esto se ve reflejado. Y otro, fíjense, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en nuestra época reciente, en el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, se vuelve a instalar con fuerza esta mirada neoliberal. Y tuvimos un ministro de Educación, no sé si ustedes lo recuerdan, Esteban Bullrich, que dijo algo que causó bastante revuelo. Y él dijo, cuando de alguna manera había serios reclamos con respecto al desfinanciamiento de la escuela, porque el Estado, cuando se corre de su responsabilidad, se corre también del financiamiento económico, digamos, las escuelas estaban desfinanciadas, el plan, por ejemplo, de Conectar Igualdad se había licuado, lo habían bajado, los chicos estaban sin las compu en las escuelas. Entonces, él tiene una expresión que tiene que ver con algo de la teoría del capital social, que dice que hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Porque esta teoría habla de que estamos en sociedades que tienen que ser flexibles, cambiantes, que las personas nos tenemos que acostumbrar a capacitarnos, y que va a ser siempre así. Vamos a estar en sociedades de incertidumbre. Entonces sí, la responsabilidad es nuestra. Y él dijo que además de vivir en la incertidumbre, tenemos que disfrutarla. Fue bastante polémico. Debemos crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Esto lo dijo